Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Estamos conectados en directo con la biblioteca del Palacio Apostólico en el Vaticano para participar en la segunda audiencia general del Papa Francisco de este 2021, hoy 20 de enero. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual hoy ante los micrófonos. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de nuestro portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Y un saludo especial para el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, hoy transmitiendo nuestra señal a través de Facebook Live. Y no puede faltar, naturalmente, nuestro saludo afectuoso para las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Ellas son Setelmont TV de Alicante, España, Popular TV de Cantabria, España, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos. Siempre desde Estados Unidos, hoy está con nosotros Radio Paz de Miami, Radio Misión Católica Savannah de Georgia, siempre Estados Unidos, Radio Vida en Abundancia de Washington, Estados Unidos. Y desde Estados Unidos, siempre con nosotros, ESNE TV, El Sembrador. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Y con este saludo litúrgico, el Santo Padre ha dado inicio a la audiencia general de este miércoles. Ahora escuchamos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana, que dice: Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ruego por los que tú me has dado, porque son tuyos. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, y ahora escuchamos el pasaje bíblico en lengua francesa, recordando que esta misma lectura será leída en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Parole du Seigneur. Y ahora escucharemos el mismo pasaje bíblico en lengua inglesa. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Jesus lifted up his eyes to heaven and said, Father, I am praying for those whom you have given me, for they are yours. I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Y ahora hace lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Aus dem Johannesevangelium. In jener Stunde erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, für sie bitte ich, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te ruego por estos que tú me diste y son tuyos. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Y ahora es el turno de la proclamación del pasaje bíblico de San Juan em língua portuguesa. Do Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, eu te rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Palavra da salvação. Y finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. La lectura está siendo proclamada en lengua árabe. يا أبت إن أدعو لمن وهبتهم لي لأنهم لك لا أدعو لهم وحدهم بل أدعو أيضا الذين يؤمنون بي عن كلامهم فليكونوا بأجمعهم واحدا كما أنك في يا أبت وأنا فيك فليكونوا هم أيضا فينا ليؤمن العالم بأنك أنت أرسلتني. كلام الرب. Y ahora sí, el turno de la lectura en lengua polaca. Z Ewangelii według świętego Jana. W owym czasie Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, proszę za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos Mi días. soffermerò sulla preghiera per l'unità dei cristiani. En esta catequesis me detendré sobre la oración por la unidad de los cristianos. 25 gennaio è dedicata in particolare De hecho, la semana que va del 18 al 25 de enero está dedicada en particular a esto, a invocar de Dios el don de la unidad para superar el escándalo de las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él, después de la última cena, rezó por los suyos para que todos sean uno. Es su oración antes de la pasión, podríamos decir su testamento espiritual. Sin embargo, notamos que el Señor no ha ordenado a los discípulos la unidad, ni siquiera les dio un discurso para motivar su necesidad. No, ha rezado al Padre por nosotros, para que seamos uno. Esto significa que no bastamos solo nosotros con nuestras fuerzas para realizar la unidad. La unidad es sobre todo un don,
es una gracia para pedir con la oración. Cada uno de nosotros lo necesita. De hecho, nos damos cuenta de que no somos capaces de custodiar la unidad ni siquiera en nosotros mismos. También el apóstol Pablo sentía dentro de sí un conflicto lacerante, querer el bien y estar inclinado al mal. Comprendió así que la raíz de tantas divisiones que hay a nuestro alrededor, entre las personas, en la familia, en la sociedad, entre los pueblos y también entre los creyentes, está dentro de nosotros. El Concilio Vaticano II afirma que los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con este otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Por ello siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Por tanto, la solución a las divisiones no es oponerse a alguien porque la discordia genera otra discordia. El verdadero remedio empieza por pedir a Dios la paz, la reconciliación, la unidad. Y esto vale ante todo para los cristianos. La unidad puede llegar solo como fruto de la oración. Los esfuerzos diplomáticos y los diálogos académicos no bastan. Jesús lo sabía y nos ha abierto el camino, rezando. Nuestra oración por la unidad es así una humilde pero confiada participación en la oración del Señor, quien prometió que toda oración hecha en su nombre será escuchada por el Padre. En este punto podemos preguntarnos, ¿yo rezo por la unidad? Es la voluntad de Jesús, pero si revisamos las intenciones por las que rezamos, probablemente nos demos cuenta de que hemos rezado poco, quizá nunca, por la unidad de los cristianos. Sin embargo, de esta depende la fe en el mundo. El Señor pidió la unidad entre nosotros para que el mundo crea. El mundo no creerá porque lo convenzamos con buenos argumentos, sino si testimoniamos el amor que nos une y nos hace cercanos a todos. En este tiempo de graves necesidades es todavía más necesaria la oración para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Es urgente dejar de lado los particularismos para favorecer el bien común y por eso nuestro ejemplo es fundamental. Es esencial que los cristianos prosigan el camino hacia la unidad plena, visible. En los últimos decenios, gracias a Dios, se han dado muchos pasos adelante, pero es necesario perseverar en el amor y en la oración, sin desconfianza y sin cansarse. Es un recorrido que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia y en todos nosotros y sobre el cual ya no volveremos atrás. Rezar significa luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, como dice la palabra misma, es el divisor. Jesús pide unidad y el Espíritu Santo hace a la unidad y el diablo siempre divide, porque es conveniente para él dividir. Él insinúa la división en todas partes y de todas maneras, mientras que el Espíritu Santo hace converger en unidad siempre. El diablo en general no nos tienta con la alta teología, sino con las debilidades de nuestros hermanos. Es astuto, engrandece los errores y los defectos de los otros, siembra discordia,
provoca la crítica y crea facciones. La via di Dio è un'altra, ci prende come siamo. El camino de Dios es otro, nos toma como somos, nos ama tanto como somos y nos toma como somos. Nos toma diferentes, pecadores, y siempre nos impulsa a la unidad. Possiamo fare una verifica su noi stessi e chiederci se nei luoghi in cui viviamo podemos hacer una verificación sobre nosotros mismos y preguntarnos si en los lugares en los que vivimos alimentamos la conflictualidad o luchamos por hacer crecer la unidad con los instrumentos que Dios nos ha dado, la oración y el amor. Se hace con las habladurías, hablando mal de los demás. Las habladurías son el arma más a la mano que tiene el diablo para dividir a la comunidad cristiana, para dividir a las familias, para dividir a los amigos, para dividir siempre. El Espíritu Santo nos impulsa siempre a la unidad. El tema de esta semana de oración se refiere precisamente al amor. Permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. La raíz de la comunión es el amor de Cristo que nos hace superar los prejuicios para ver en el otro a un hermano y a una hermana al que amar siempre. Entonces descubrimos que los cristianos de otras confesiones, con sus tradiciones, con su historia, son dones de Dios, son dones presentes en los territorios de nuestras comunidades diocesanas y parroquiales. Empecemos a rezar por ellos y cuando sea posible con ellos. Así aprenderemos a amarlos y a apreciarlos. La oración recuerda el concilio, es el alma de todo el movimiento ecuménico. Que sea la oración el punto de partida para ayudar a Jesús a cumplir su sueño. Que todos sean uno. Gracias. Y acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre centrada en el tema de la oración por la unidad de los cristianos en esta semana dedicada precisamente a esto. Y ahora el monitor de lengua francesa presenta al Santo Padre los saludos de los fieles de lengua francesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y le manifiestan sus sentimientos de filial afecto. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. El lector explica que al final del encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Le don de l'unité pour dépasser le scandale des divisions entre tous ceux qui croient en Jésus. Après la dernière scène, Jésus a prié le Père pour nous, pour que nous y mientras el lector de lengua francesa hace el resumen de la catequesis en francés, recordamos que el 25 de enero a las 17:30 horas el sumo pontífice presidirá las tradicionales segundas vísperas de la fiesta de la conversión de San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros y cerrará así la semana de oración por la unidad de los cristianos. Le Seigneur a demandé l'unité entre nous pour que le monde croie. Et le monde croira non pas parce que nous le convaincrons par de bons arguments, mais si nous témoignons que l'amour nous unit et nous rend proches de tous. En ces temps troublés, la prière est encore plus nécessaire pour que l'unité prévale sur les conflits. Il est donc essentiel que les chrétiens poursuivent leur chemin vers une unité pleine et visible. Beaucoup de pas en avant ont été faits, mais il nous faut encore lutter parce que le diable est le diviseur,
alors que l'Esprit Saint fait tout converger vers l'unité. Prenons conscience que les chrétiens des autres confessions sont des dons de Dieu. La racine de la communion est l'amour du Christ qui nous fait dépasser les préjugés pour voir dans l'autre un frère, une sœur à aimer toujours. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles de habla francesa. Invito a pregare per i cristiani di altre fedi. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, los invito a rezar por los cristianos de otras religiones y cuando sea posible a rezar con ellos. De esta manera aprenderemos a amarlos y a apreciarlos. Que Dios los bendiga. En cette semaine de prière pour l'unité, je vous invite à prier pour les chrétiens des autres confessions et lorsque cela est possible, à prier avec eux. Ainsi, nous apprendrons à les aimer et à les apprécier. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful. Y ahora damos paso al lector que en lengua inglesa hará también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis este miércoles. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his Mientras tanto, nosotros saludamos nuevamente a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Ellas son Radio Misión Católica, Savannah, Georgia, Estados Unidos, Radio Vida en Abundancia de Washington, D.C., ESNE TV El Sembrador, siempre Estados Unidos, EWTN TV, siempre Estados Unidos. Desde Argentina está con nosotros Radio Magna de Comodoro Rivadavia. Desde Perú, Radio San Camilo, Radio Luz en El Salvador, Radio María en Venezuela, Radio María en Panamá, Radio María en Chile y Radio María en México, Radio María de Altagracia, República Dominicana. Y también nos acompañan desde España, Setelmont TV de Alicante, Popular TV de Cantabria y de Estados Unidos también con nosotros Santa Teresita Radio y Radio Paz de Miami. Recordamos también a las emisoras que se han apenas conectado con nosotros que estamos transmitiendo la segunda audiencia general del Santo Padre Francisco en este 2021 dedicada a la oración por la unidad de los cristianos. Es la 22ª catequesis que el Santo Padre dedica al tema de la oración. Concluyendo el 2020, Francisco reflexionó sobre la oración de acción de gracias, mientras que en la primera audiencia del 2021, el pasado 13 de enero, dedicó su catequesis a la oración de la alabanza. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, pidamos al Padre el don de la plena unidad entre todos los discípulos de Cristo para la difusión del Evangelio y la salvación del mundo. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Y fueron los saludos del Papa a los fieles de lengua inglesa. For the spread of the gospel and the salvation of the world. Upon you and your families I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Y es el turno del lector de lengua alemana, que hará también el resumen de la catequesis del Papa de este miércoles. Dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche.
Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in diesen Tagen begehen wir die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Daher widme ich die heutige Katechese diesem Thema. Jesus selbst bat am Y Vorabend siguiendo vor con el seiner calendario Passion de las próximas seinen Vater, celebraciones die litúrgicas que el Einheit Santo all derer, Padre die zu presidirá. ihm gehören. Próximamente Alle recordamos sollen que el eins 2 de febrero a las Es 17:30 horas auffallend, Francisco dass der Herr celebrará la diesen misa en la seinen letzten Basílica Willen de vor San seinem Pedro para la Kreuzestod fiesta de la nicht als presentación de Gebot an Jesús seine en el Jünger templo, formuliert que oder coincide ihnen con la eine Rede dazu gehalten hat, con el 25º sondern Día in einem Mundial de la Gebet zum Vida Ausdruck consagrada. gebracht. Die Todas Einheit estas zu erlangen, celebraciones serán genügen nicht transmitidas unsere en vivo por Bemühungen, radio y televisión, así sondern como sie ist también en vorrangig el eine sitio web Gnade, de um Vatican die wir News y beten serán müssen. comentadas en español en nuestro Jeder sitio web Mensch y en nuestra ist página dem de inneren Facebook. Konflikt ausgesetzt, das Gute zu wollen, aber zum Bösen zu neigen. Hierin liegt die Wurzel der vielen Spaltungen unter den Menschen, in der Gesellschaft und auch unter den Glaubenden. Die Trennungen werden nicht dadurch gelöst, dass man sich gegeneinander stellt, sondern das wahre Heilmittel findet sich in der Bitte um Vergebung und Einheit an Gott. Gerade als Christen sind wir somit aufgerufen, am Gebet des Herrn teilzunehmen und um die Einheit zu bitten, damit die Welt glaubt. Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Saludo con afecto a los fieles de lengua alemana. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé su fuerza en el compromiso por la unidad con Cristo y los hermanos, para ser testigos creíbles de su amor en este mundo. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias. Y ahora la traducción en lengua alemana del saludo del Santo Padre Francisco. Für die Einheit mit Christus und den Geschwistern gebe, um glaubwürdige Zeugen seiner Liebe in dieser Welt zu sein. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que concluirá el 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Durante estos días pedimos al Señor el don de la unidad para poder superar las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él mismo, antes de la pasión, rogó al Padre por nosotros para que seamos uno y el mundo crea. Esto significa que para lograr la unidad no basta solo nuestro esfuerzo, sino que es sobre todo un don y una gracia que hemos de suplicar al Padre. Todos necesitamos la unidad, pero vemos que es difícil mantenerla incluso en nosotros mismos. Como San Pablo, también nosotros experimentamos un conflicto entre el bien que deseamos y en la inclinación al mal,
que nos lleva a hacer lo contrario. Esto nos hace ver que tantas divisiones que nos rodean, en el seno de las familias, la sociedad, los pueblos e incluso entre los creyentes, se originan en el interior de cada persona. Por eso la solución a las discordias comienza por la oración, por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad en nuestro propio corazón. En este tiempo de crisis, la oración es aún más necesaria para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Rezar es luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, es astuto y nos quiere dividir. Agranda los errores y los defectos de los demás. Siembra discordia, provoca críticas y crea facciones. En cambio, el camino de Dios es otro. Nos ama tal como somos, acoge nuestras diferencias y nos impulsa a la comunión con Cristo y los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El lema de esta semana de oración por la unidad de los cristianos es: permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. Pidamos al Señor que este lema se haga vida en nosotros. Recemos por los cristianos de otras confesiones y, si es posible, recemos junto con ellos para que se cumpla el sueño de Jesús, que todos sean uno. Que Dios los bendiga. Y el Santo Padre ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española de América Latina, España, Estados Unidos y demás, esparcidos por el mundo. Y ahora es el turno del lector de lengua portuguesa, que lleva al los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua portuguesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Además, el lector anuncia que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y ahora el resumen de la catequesis en portugués. Abordamos a oração pela unidade dos cristãos. Nesta semana especialmente dedicada a pedir a Deus este dom, a fim de superar o escândalo das divisões entre os que creem em Jesus. Ele rezou ao Pai por nós, para que fôssemos um só. A cura das divisões começa pela oração a Deus, pedindo a paz, a reconciliação, a unidade. Neste ponto, podemos perguntar-nos se rezamos pela unidade, conscientes de que dela depende a fé no mundo. Com efeito, o Senhor pediu-nos a unidade para que o mundo creia, e isto verifica-se quando testemunhamos o amor que nos une. Rezar pela unidade significa lutar por ela. Sim, lutar, porque o nosso inimigo, o diabo, como o próprio vocábulo nos diz, é aquele que divide. Ele instiga a divisão por toda a parte em diversos modos, ao passo que o Espírito Santo faz sempre convergir na unidade. Para que cresça a unidade entre nós, lutemos com os instrumentos que Deus nos deu, a oração e o amor. Quando superamos os preconceitos e vemos no outro um irmão e uma irmã a quem devemos amar, descobrimos que os cristãos de outras confissões Retomando las palabras del Santo Padre Francisco, el lector recuerda que cuando superamos los prejuicios y vemos en el otro hermano a los que debemos amar, descubrimos que los cristianos de otras confesiones son regalos de Dios. Comencemos a rezar por ellos, dice, y cuando sea posible con ellos, aprendiendo así a amarlos. Saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa.
Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua Ora quanti portuguesa. soffrono per la pandemia, specialmente a Manaus, nel norte Brasile. En estos días mi oración se dirige a todos los que sufren la pandemia, especialmente en Manaus, en el norte de Brasil. Que el Padre misericordioso los sostenga en este momento difícil. Los bendigo de corazón. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Nestes dias, a minha oração é por quantos sofrem com a pandemia, de modo especial em Manaus, no norte do Brasil. Que o Pai das Misericórdias lhes sustente neste momento difícil. Lhes abençoo de coração. Y ahora es el turno del monitor de lengua árabe que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis. تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنطلب صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى. Como escuchamos en los saludos a los fieles de lengua portuguesa, el Santo Padre dirigió un pensamiento especial a todos los que sufren la pandemia, en particular en Manaus, en el norte de Brasil, una situación que sigue siendo muy complicada, ha confirmado el Padre Luis Miguel Modino, misionero español que lleva 15 años en Brasil, 5 de los cuales en el Amazonas, y que ha seguido de cerca la dramática situación vivida por el colapso de la red sanitaria local debido a la falta de oxígeno y de camas para los pacientes ingresados en los hospitales de Manaus a causa del COVID-19. El sacerdote es asesor de comunicación de la Regional Norte 1 de la Conferencia Episcopal Brasilera y actualmente también trabaja en el mismo sector con el CELAM y REPAM. La realidad es de muerte, ha dicho el sacerdote, el padre Modino, y de muerte de personas cercanas. En los últimos días la gente está constantemente sabiendo sobre personas conocidas o cercanas a ellos que están muriendo. Es cierto que mucha gente está tratando de ayudar y entre ellos, por supuesto, está nuestra Iglesia Católica. Este lunes 18 el Amazonas ha superado los 230.000 casos positivos al coronavirus y más de 6.000 personas han muerto por la enfermedad. Manaus es la ciudad más afectada. La tasa de ocupación de camas es del 98,85%. لنرى في الآخر أخا وأختا نحبهم دائما، فنكتشف أن المسيحيين على مختلف كنائسهم هم هبة من الله بيننا، لنبدأ بالصلاة من أجلهم ومعهم متى أمكن ذلك. هكذا نتعلم أن نحبهم ونقدرهم، وهكذا نسير معا نحو الوحدة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. La oración es el alma de todo el movimiento ecuménico, que sea el punto de partida para ayudar a Jesús a realizar su sueño, que todos sean uno. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. الصلاة هي روح كل حركة مسكونية، لتكن نقطة الانطلاق لمساعدة يسوع على تحقيق حلمه، وهو ليكونوا بأجمعهم واحدا. ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر.
Ojcze Święty, wierni w Polsce i na świecie, zjednoczeni z nami, Y siguiendo con la audiencia general, también el monitor de lengua polaca hará la síntesis de la catequesis del Papa de hoy, centrada en la oración por la unidad de los cristianos. Recordamos que es la 22ª catequesis que el Santo Padre dedica al tema de la oración. En la última catequesis del 2020, el Santo Padre reflexionó sobre la oración de acción de gracias, mientras que en la primera audiencia general de este año, el pasado 13 de enero, dedicó su catequesis a la oración de alabanza. Ojciec Święty koncentruje się na modlitwie o jedność chrześcijan, ponieważ tydzień od 18 do 25 stycznia jest poświęcony błaganiu Boga o dar przezwyciężenia skandalu podziałów między wierzącymi w Chrystusa. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus modlił się za swoich uczniów, aby wszyscy stanowili jedno. Można powiedzieć, że jest to Jego duchowy testament. Zauważamy jednak, że Pan nie nakazał uczniom jedności, ani nie wygłosił do nich przemówienia, które motywowałoby jej konieczność. Przeciwnie, modlił się do Ojca za nas, abyśmy stanowili jedno. Oznacza to, że do osiągnięcia jedności nie wystarczą nasze wysiłki. Jedność jest przede wszystkim darem, jest łaską, o którą należy prosić w modlitwie. Nasza modlitwa jest pokornym, ale ufnym uczestnictwem w modlitwie Pana, który obiecał, że każda modlitwa w Jego imieniu zostanie wysłuchana przez Ojca. Tematem tego tygodnia modlitwy jest miłość. Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. Źródłem komunii jest miłość Chrystusa, która sprawia, że przezwyciężamy nasze uprzedzenia, aby widzieć w innych brata i siostrę, których zawsze trzeba kochać. Wówczas odkrywamy, że chrześcijanie innych wyznań, z ich tradycjami, z ich historią, są darem Boga. Zacznijmy się za nich modlić, a jeśli to możliwe, to wraz z nimi. Modlitwa, przypomina nam Sobór, jest duszą całego ruchu ekumenicznego. Niech to będzie punkt wyjścia, aby pomóc Jezusowi w realizacji Jego pragnienia, aby wszyscy stanowili jedno. Saluto cordialmente i polacchi. Saludo cordialmente a los polacos. Queridos hermanos y hermanas, en esta semana ecuménica deseo recordarles lo que dijo San Juan Pablo II durante su visita a Polonia en 1997. La oración para recuperar la plena unidad es uno de nuestros deberes particulares. Tenemos obligación de tender intensamente a la reconstrucción de la unidad querida por Cristo y orar por esta unidad, pues es don de la Santísima Trinidad. Yo también los invito, recen y que la oración común sea para ustedes la inspiración en la profundización de la recíproca fraternidad. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, Y ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles polacos que acabamos de escuchar. Powiedział podczas wizyty w Polsce w 1997 roku. Modlitwa o odzyskanie jedności w pełni jest naszą szczególną powinnością. Powinnością jest usilnie dążyć do odbudowy jedności, której chciał Chrystus, i powinnością jest modlić się o tę jedność. Jest bowiem ona darem Trójcy Przenajświętszej. Ja też zachęcam was, módlcie się, a wspólna modlitwa niech będzie dla was natchnieniem w pogłębianiu wzajemnego braterstwa. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano Santo Padre, los fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas sus intenciones de su universal ministerio apostólico.
terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Dopodomani, venerdì 22 gennaio, Pasado mañana 22 de enero entrará en vigor el Tratado para la Provisión de las Armas Nucleares. Se trata del primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que prohíbe explícitamente estos ordiños, cuya utilización tiene un impacto indiscriminado, afecta brevemente a una gran cantidad de personas y provoca daños al ambiente a largo plazo. Aliento vivamente a todos los estados y a todas las personas a trabajar con determinación para promover las condiciones necesarias para un mundo sin armas nucleares, contribuyendo al avanzamiento de la paz y de la cooperación multilateral, de la cual hoy la humanidad tiene tanta necesidad. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana, exhortándoles a seguir siempre a Cristo con humildad y docilidad para ser testigos de la verdad y la caridad. Finalmente, como siempre, mis pensamientos van a los ancianos, a los jóvenes, los enfermos y los recién casados. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, les invito a abordar este tema, rezando para que todos los cristianos acepten la invitación del Señor a la unidad de la fe en la única iglesia que Él fundó. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco dedicó su reflexión a la oración por la unidad de los cristianos en esta semana dedicada a ella. El Papa explicó que la unidad es sobre todo un don y una gracia que debemos pedir al Padre. En este tiempo de crisis, la oración es aún más necesaria para que la unidad prevalezca sobre los conflictos, dijo el Santo Padre. Y con estas palabras yo me despido, no sin antes invitarlos a conectarse con nosotros el próximo domingo, 24 de enero, a las 10 de la mañana para participar en la Santa Misa que el Papa presidirá en la Basílica de San Pedro con ocasión del Domingo de la Palabra de Dios que él mismo instituyó en 2019 con el motu propio Aperuit Illis. Un feliz día para todos de María Cecilia Mutual en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento, como siempre, por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.